de la montaña, los pies del mensajero de la paz. Queridas hermanas y queridos hermanos, les decía yo al comenzar la celebración que este es un día de gran alegría, desde ya para Alejandro y Gustavo, para los papás y familias de Alejandro y Gustavo, para sus comunidades, para nuestro Pontificio Seminario Mayor San Rafael, para toda nuestra diócesis. Y es un día de gran alegría, hermanas y hermanos, para todos los que aquí estamos y somos sacerdotes. Todos los que somos sacerdotes estamos recordando y evocando el día de nuestra ordenación sacerdotal. En esta celebración tan significativa hay momentos particularmente significativos. Por ejemplo, en un momento más, Alejandro y Gustavo se van a tender en el suelo, en una postura litúrgica fundamental que indica el sentimiento que como criaturas tenemos frente a nuestro Dios y Creador. Frente al Dios y Creador no nos cabe otra actitud que la adoración. Y nos tendemos en el suelo en espíritu de adoración y también para reconocer nuestra pequeñez y nuestra poquedad. Y en ese momento la Iglesia llama a la Iglesia celestial, a la Iglesia de la Virgen Santísima, de las santas y de los santos. Los llamamos, los invocamos para que ruegue por nosotros, para que rueguen por Alejandro y por Gustavo. Entonces es un momento particularmente significativo porque nuestra liturgia adquiere su verdadera dimensión, que es la liturgia del cielo y de la tierra, o más bien dicho, la liturgia de la tierra y del cielo, que se hace presente aquí en la Eucaristía. Hay otro momento importante en que el obispo impone las manos en silencio sobre la cabeza de los que se ordenan. En ese momento ejerce su paternidad espiritual y les comunica el Espíritu Santo, que transforma los corazones de ellos, para hacer de ellos en su corazón sacerdotes, profetas y servidores del pueblo de Dios. Es un momento de silencio, de gran recogimiento y de gran solemnidad. Y después todos los sacerdotes que están aquí presentes realizan un gesto similar, pero que no tiene el mismo significado. Van pasando uno por uno también en silencio e imponiéndoles las manos, diciéndoles: te recibo como hermano, porque el sacerdocio no es una tarea individual, cada uno por aquí, cada uno por allá. Somos llamados a integrarnos a un presbiterio, en el cual habemos muchos y todos muy distintos, cada uno con una visión propia, con su espiritualidad, con su experiencia, con sus anhelos. No somos todos iguales, somos todos distintos, gracias a Dios. Pero en el momento en que todos los sacerdotes van a ir pasando en silencio, imponiéndoles las manos, es para decirles: te recibo como hermano sacerdote, te recibo en este presbiterio. Como presbiterio queremos ejercer nuestro ministerio al servicio de Dios y al servicio del pueblo de Dios. No cada uno por aquí, cada uno por allá. No, no es así el sacerdocio en la Iglesia de Jesucristo. Después de este gesto, el obispo reza una larga oración que viene de tiempos muy antiguos. Y en esa oración va dando el sentido de este gesto de imponer las manos al obispo sobre la cabeza de quien ordena sacerdote. Va diciendo cómo esto empezó hace mucho tiempo. Casi en los comienzos de la historia de nuestra salvación empezó lo que hoy día estamos realizando y continuando. Estamos en comunión con tantos que ejercieron el sacerdocio en el Antiguo Testamento y con los que lo han ejercido en el Nuevo Testamento, muchos de cuyos nombres cantamos e invocamos en las letanías. Después viene un momento realmente hermoso. Los papás y los directores espirituales los revestirán
con los ornamentos propios de este orden, la estola y la casulla. Y después de estar ya revestidos como sacerdotes, el obispo les ungirá las manos con el santo crisma. El crisma que a lo mejor ustedes fueron testigos. Todos los sacerdotes aquí consagramos el día de la misa crismal. El crisma, que es un ungüento preparado con aceite puro de oliva y bálsamo del Perú, con el cual fuimos ungidos en la cabeza el día del bautismo, en la frente, con el cual fuimos nuevamente ungidos en la frente en el día de nuestra confirmación, con el cual el obispo unge las manos de los sacerdotes el día de la ordenación, para significar que estas manos humanas y pecadoras son consagradas para tomar el cuerpo del Señor, para bendecir y para administrar los sacramentos de la Iglesia en nombre de la misma Iglesia. Después les entregaremos el cáliz con vino y la patena con la hostia para confiarles el ministerio que es tan central en la vida de un sacerdote como es la celebración de la Eucaristía. En esta ceremonia todo tiene una significación, todo tiene un sentido. Alejandro y Gustavo son ordenados sacerdotes en este año santo del jubileo de la misericordia, en que estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre. El ser ordenados sacerdotes en el año santo de la misericordia es un don y una alegría muy especial, porque ustedes los pone en el corazón mismo de Dios y en el corazón mismo de Jesús, nuestro Señor. Veo aquí niños y jóvenes. Quiero decirles a los niños y jóvenes que todos los que estamos aquí también fuimos niños y jóvenes y estuvimos sentados allá. Que todos nosotros tenemos una familia. Los mayores tuvimos abuelitos, papás, tenemos hermanos, sobrinos, cuñados, cuñadas. Estos jóvenes tienen papá y mamá, tienen sus familias. Nosotros fuimos como ustedes y ustedes podrían plantearse la posibilidad de ser sacerdotes, porque es una hermosa posibilidad. Es un ministerio sagrado, pero que produce una gran madurez y una gran alegría humana y cristiana. El pueblo de Dios necesita más sacerdotes. Muchas veces los papás se han entristecido cuando un hijo le dice que quiere ser sacerdote o una hija le dice que quiere ser consagrada. Se han entristecido. Y después han descubierto la inmensa alegría que es tener un hijo sacerdote o una hija consagrada. El hijo sacerdote es el más cercano a los papás. El hijo sacerdote es el más cercano al corazón de los papás. El hijo sacerdote se va convirtiendo en el consejero de sus papás. Muchos papás se confiesan con su hijo sacerdote. Entonces, yo invito a estos jóvenes e invito a estos papás y mamás a plantearse la alegría de poder tener un hijo sacerdote, para lo cual tiene que ser en primer lugar seminarista, y de tener una hija consagrada. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más con ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión por los caminos de la Iglesia. Con gran alegría comenzamos este programa porque la noticia ya es sabida también en nuestra diócesis. Nuestra diócesis cuenta con 2 nuevos sacerdotes. Uno de ellos se encuentra con nosotros aquí en el estudio, el padre Gustavo Álamos, y también se encuentra con nosotros el rector del Seminario Mayor San Rafael, el padre Claudio Ortiz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y felicidades a usted, padre, ¿no es cierto?, ya en la primicia de su sacerdocio. Muchas gracias, Miguel. Sí, una alegría para mí poder compartir esta mesa, esta conversación contigo y con el padre Claudio. Y además nos falta uno de los nuevos sacerdotes con el cual grabamos en la mañana en Casablanca,
el padre Alejandro González. Alejandro, sí. Y justamente antes de comenzar nuestro programa, quiero invitarlos a ver la entrevista que le realizamos hoy en Casablanca. Alejandro, cuéntanos un poco cómo fue este tiempo de diaconado transitorio. El diaconado tiene una dimensión quizás similar a la sacerdotal, pero a su vez profundamente distintas. Bueno, primero decir que el proceso de diaconado, que fue alrededor de un año, más o menos, primero fue muy hermoso. Al principio uno no dimensiona lo que significa el ministerio del diaconado, porque en realidad siempre se le ve como el pariente pobre del sacerdocio. Incluso más allá también del mismo sacramento, o sea, más bien del sacramento del orden, pero también se ve como muy menoscabado. Sin embargo, para mí fue muy fructífero. Tuve la oportunidad de estar como diácono en Puchuncaví Ventana y también en San Pablo de Placilla, que actualmente estoy ahí y ahora ya de vicario. Ha sido un momento muy hermoso. En realidad fui descubriendo también algunas dimensiones del diaconado que quizás de repente estaban un poco no explotadas, de repente muy escondidas, porque en general al diácono se le utiliza solo para lo sacramental, y que está muy bien, para lo propio que puede hacer el diácono. Pero también me tocó mucho acompañar a varias comunidades y un poco estar también a la altura y al mismo espíritu de lo que exige también el Papa Francisco, estar en las periferias. Yo creo que una de las cualidades fundamentales que tiene el diácono es eminentemente estar en lo periférico, es estar donde el sacerdote no puede llegar. Porque en realidad lo que es propio del sacerdote es la congregación, el poder reunirse en el templo parroquial. Sin embargo, el diácono está más bien como hacia afuera, ir donde pueda asistir, donde pueda especialmente remarcar lo que es el espíritu del diaconado, que es la caridad. El servicio es la caridad. Pero ya definitivamente cuando llega el momento de la ordenación sacerdotal, diera la impresión que esto es como una carrera universitaria. Llegué y ahora ya empiezo, ¿no es cierto?, a producir en el fondo. Esto se acabó, hasta aquí llegamos. Pero es todo lo contrario. Hoy comienzas a caminar en una nueva dimensión de tu vida, en una dimensión mucho más fuerte. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los desafíos a este nuevo caminar, a un comenzar ya como en el fondo la prefiguración de Jesucristo sacerdote? Bueno, hay bastantes desafíos, pero antes de ello quizás quisiera también un poco poner de relevancia también el mismo sacerdocio. Uno se prepara en el seminario 10 años para ser sacerdote. Entonces esos 10 años tuvieron cosas muy hermosas, también tuvieron cosas difíciles, pero sin embargo es a lo que tú también aspiras. Y esperar tanto tiempo, y en el fondo también en el momento de la misma ordenación, con todos los signos que conlleva la ordenación sacerdotal, es un momento de mucha alegría, de mucha emoción y también de mucha responsabilidad y temor. No miedo, sino más bien de temor de Dios, porque en el fondo uno sabe que tiene una gran responsabilidad el ser sacerdote. Y por eso mismo también exige grandes desafíos. Hoy en día se le exige a la Iglesia muchas cosas. A los pastores se les exige muchas cosas, que acompañen, que escuchen, que sean misericordiosos, que puedan estar presentes en los momentos más importantes de la vida de los fieles. Y eso para uno también le exhorta mucho, porque también uno encuentra en el pueblo de Dios también la presencia del Señor, y uno se configura por esta ordenación como Jesucristo, pastor y cabeza de una iglesia, cabeza y pastor de la iglesia local. Entonces, por lo mismo también a uno se le exige mucho, pero también uno sabe que aunque hay grandes desafíos, que si bien es cierto, a uno se le exige mucho y quizás probablemente nuestra agenda está a disposición del pueblo fiel, sin embargo uno sabe que cuenta con la compañía del Señor, con su gracia, para poder sobrellevar esta tarea, que es difícil, pero que también tiene mucho de hermoso, tiene mucho de
de cosas hermosas también que uno puede ir contemplando también la presencia de Dios en la vida de los fieles y también la presencia de Dios en mi propia vida, en el hecho de haberme regalado también el don del ministerio sacerdotal. Así que yo estoy muy contento. Hay muchos desafíos, muchos anhelos, pero también tengo la convicción de que el Señor nunca abandona y que nada ni nadie, como hemos escuchado en algunos evangelios anteriores del domingo, nada ni nadie podrá arrebatarnos de la mano del Padre, del amor de Dios. Así que muy confiado también y con mucho ánimo también de trabajar por la iglesia. Pero a veces la gente cree que por el hecho de imponerle las manos al nuevo sacerdote o a los sacerdotes, ¿no es cierto?, por el hecho de ser consagrado, están ajenos a la vida humana, como que en el fondo eso te diviniza y yo no debería tener problemas, ¿no es cierto?, de soledad, problemas de angustia, problemas de... La problemática de una persona común. Entonces, ¿cómo enfrentar a la comunidad, digamos, sin que la comunidad pase por alto de que el sacerdote no deja de ser persona? No deja de ser persona, no deja de estar ajena a la problemática común de cualquier mortal. Bueno, eso es verdad, exacto. Yo creo que eso hay que hacer siempre un alcance. O sea, nosotros somos hombres elegidos entre los hombres para poder santificar al pueblo de Dios, para poder enseñar y para poder también guiarlo. ¿Qué duda cabe de eso? O sea, nosotros no hemos sido elegidos ni por grandes virtudes, ni por grandes méritos, ni por títulos, sino al contrario, hemos sido mirados por esa mirada del Padre misericordioso y siendo elegidos para poder servir al pueblo de Dios y nada más. Sin embargo, también hay que decir que aunque nosotros también somos pecadores, como cualquier persona, como cualquier mortal, sin embargo también el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros, humildes pecadores y servidores también de la viña del Señor, para también entregar el perdón. Yo creo que eso también tiene que ser un mensaje hoy día a nuestro pueblo fiel, que de repente uno se agobia, uno mismo y también el pueblo fiel se agobia por sus pecados, por sus miserias, pero también el Señor ha dejado el hermoso sacramento de la confesión. ¿Para qué? Para perdonar el pecado, pero también para elevarte, para levantarte, para decirte que el Señor te ama profundamente y te perdona por sobre todas las cosas. Entonces, eso también es un motivo de mucha esperanza también para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros, para uno mismo. Acabo, sin ser infidente, acabo de ir a celebrar una misa aquí donde las monjas de Belén, aquí en Casablanca, las Cartujas, y bueno, llevo celebrando pocas misas, solo 4 misas, pero sin embargo uno no se deja de admirar, o sigue admirándose más bien por la Eucaristía, por celebrar la misa. Y fíjese que terminada la misa justo había un sacerdote y me pide confesión, mi primera confesión. Y claro, uno ve ahí cómo ese instrumento de perdón, de misericordia, donde un sacerdote, así como yo, como cualquier sacerdote, no está ajeno a equivocarse, no está ajeno al pecado, pero sin embargo está esa voluntad amorosa y siempre humilde de poder acercarse a la confesión para pedir perdón al Señor. Y cada uno de nosotros también tiene que acercarse con mucha confianza y con mucha esperanza para pedir el perdón al Señor. Es el año de la misericordia. Justo es un año de gracia, ¿no es cierto?, a la cual el Papa nos ha llamado a vivir y entrar en la misericordia, en la dimensión de la misericordia. Si bien es cierto, el sacerdote es portador de misericordia, pero el sacerdote también es merecedor de la misericordia, no solamente de Dios, sino también del pueblo de Dios. Bueno, también deseamos también que el pueblo de Dios también sea misericordioso con nosotros, porque también el sacerdote, como digo, también se puede equivocar. Uno, más que nunca, debe ser testigo de la misericordia de Dios. Aunque uno tiene la potestad de poder perdonar los pecados, sin embargo, uno perdona los pecados y comprende también en la confesión el pecado de las personas, porque uno también ha sido testigo de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Entonces eso también produce también un círculo virtuoso de gracia. O sea, porque a mí me han perdonado, así como el publicano ha sido perdonado y como humildemente se ha arrodillado en el templo delante de Dios para pedir perdón, también
yo ofrezco el perdón, y en realidad es Dios quien ofrece el perdón por medio del sacerdote para perdonar sus pecados y entregar esta misericordia de Dios, pero porque yo también me he encontrado y he sido testigo de la misericordia de Dios que ha tenido conmigo, con mi familia, con mi entorno. Bueno, hemos visto al Padre Alejandro, ¿no es cierto?, ya también radiante por este comienzo en su vida sacerdotal. Lo encontramos muy motivado, sobre todo con este pasar de ir celebrando sus primeras Eucaristías con las diferentes comunidades religiosas, las diferentes comunidades de Casablanca, etc. Padre Gustavo, ¿cómo han sido estos primeros días? ¿Cómo han sido estas primeras Eucaristías, estos primeros encuentros? Bueno, yo quisiera partir diciendo que le doy gracias a Dios por la posibilidad de ser sacerdote, de ser servidor en la iglesia, y estos primeros días han sido de un gozo indescriptible. La verdad es que viví con gran intensidad la ordenación sacerdotal. Creo que fue un momento de una alegría y de una paz inmensa del corazón, de sentir que realmente el Señor me estaba diciendo, aquí estoy yo para estar contigo y para que tú estés conmigo. Y las primeras misas, la verdad es que la primera misa en los Padres Carmelitas, la iglesia de los Padres Carmelitas, la Virgen del Carmen, fue celebrada tal como lo había soñado desde mucho tiempo. Yo creo que el Señor da mucho más, ¿no? Pero desde el punto de vista humano y de preparación y de cariño y de participación del pueblo, de la asamblea en la celebración, fue algo impresionante. Bueno, pensar que el Señor se hace presente por medio de este pobre humano que tenía aquí al frente es una cuestión que deja como un pasmo, ¿no? Un momento en que se invoca al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para que haga presente el cuerpo y la sangre del Señor, y a través de las palabras de la consagración que el Señor quiere volver a hacer presente, a repetir aquel milagro de amor que realizó en la última cena por medio de estos instrumentos insuficientes e inútiles, en palabras del Papa Benedicto. Es algo que deja en silencio, y un silencio de adoración. He tenido la posibilidad también de celebrar otras Eucaristías, la segunda con la tercera, en realidad. La primera fue la de la ordenación, la tercera con mi comunidad parroquial, donde estoy sirviendo hoy día, la parroquia de Puchuncaví, que estuvo maravillosa. Fue un encuentro con el pueblo de Dios tremendo, un encuentro con el Señor, de un cariño. Pucha, mis papás se sentían arropados, dichosos. Eso fue a las 11:15 el domingo. A las 4 de la tarde, mi abuela, de 96 años, que no había podido ir a la ordenación ni a la primera misa por las condiciones climáticas y por condiciones físicas de ella, recibió la gran alegría de que el Señor estuvo en su casa. También era algo que yo había soñado muchas veces, celebrar en la mesa donde almorzaron mis abuelos desde que se casaron, mis papás y sus hermanos, y tantas veces yo también con mis tatas, en cenas familiares, almuerzos familiares, y también en comidas propias mías con ellos. Poder compartir, llevarle al Señor a la casa, es una bendición tremenda, tremenda, tremenda. Gustavo, perdona, Sí. Hay un tema que me gustaría a mí destacarlo de ti. Tú de profesión eres médico. Sí. ¿Mm? Y en ti se cumple un poco nuevamente lo que Dios va haciendo en cada ser humano, que es una historia. ¿Qué hace, digamos, que de la medicina tú hayas decidido, digamos, ir a la vida sacerdotal? Es el llamado del Señor, en realidad. No que se me haya, lo dije también el año pasado, no que se me haya aparecido ni el Sagrado Corazón, ni la Santísima Virgen María, ni el Arcángel San Miguel, ni el Sagrado Corazón, ya lo nombré. No, nada de eso.
sino que es la experiencia de encuentro con Jesús en la palabra y de darme cuenta también de esa pregunta que se nos hace a cada momento a los jóvenes, que es ¿por qué no? ¿Y tú por qué no? Si el Señor nos lo ha dado todo, si estamos aquí vivos por Él, y Él quiere hacerse presente por medio de sacerdotes en la Eucaristía, y Él quiere derramar su misericordia y su bondad y su perdón por medio de sacerdotes en la penitencia, y para celebrar la Eucaristía y la penitencia, y ungir a los enfermos con el óleo santo de los enfermos, es necesario el sacerdote. ¿Qué impide entregarse en este camino? ¿Por qué no? Padre Claudio, ¿cuántos años de vida sacerdotal tiene usted? 18. 18 años. Por lo tanto, ya podemos decir que está de pantalón largo. Así es. Oye, padre... Yo soy mayor de edad. Usted es el rector del seminario. ¿Cuál es la función del rector, en el fondo, dentro del seminario? La función del rector es llevar la vida propia del seminario. Indudablemente no estoy solo, me acompañan en estos momentos 2 sacerdotes, uno como formador de filosofía y el otro como director espiritual del seminario, lo que indudablemente ayuda a todo el proceso formativo de estos jóvenes e indudablemente acompañar a estos jóvenes en este proceso, en este discernimiento de la llamada del Señor a sus vidas. Por lo tanto, la tarea del rector es llevar un poco la vida del seminario en torno a este objetivo, ayudar en el proceso a estos jóvenes para discernir su llamada al sacerdocio. Usted que ya también ha pasado por este mismo proceso, que es el proceso del llamado, del discernimiento, y que lo va también acompañando seguramente en el proceso del seminario, ¿cómo un joven puede, o cuáles son los pasos que tiene que seguir un joven que siente este deseo íntimo de seguir al Señor en la vida consagrada? Tú lo has dicho, lo primero es que el joven experimente en su vida esta llamada, esta inquietud por querer ser sacerdote, que el Señor sigue llamando y sigue poniendo en el corazón de muchos jóvenes o de las señoritas, en el caso de la vida religiosa, este deseo de seguirlo. Lo más conveniente es que el joven se acerque a su párroco, a algún sacerdote, a algún diácono, que lo pueda ir acompañando o ayudar a decir, mira, esto es lo que tú tienes que ir haciendo, para que después puedan llegar al seminario y ahí nosotros acompañarlos en un proceso propiamente de discernimiento para ver si el joven que experimenta esta llamada tiene las condiciones tanto primero vocacionales, psíquicas, intelectuales y físicas para seguir el camino al sacerdocio. ¿Qué hace la diferencia entre la vida sacerdotal y una vida profesional? Lo que fundamentalmente hace la diferencia es que primero la vida del seminario y llegar al sacerdocio es una configuración con Cristo, por lo tanto uno es sacerdote siempre. En la vida profesional uno en algunos momentos ejerce su profesión, pero luego es padre de familia o está en su vida social. En cambio, el sacerdote vive su sacerdocio en todo momento, cuando voy en la micro, cuando estoy dando clase, cuando comparto con mi grupo familiar, cuando estoy celebrando la Eucaristía, cuando estoy confesando, siempre soy sacerdote. Por lo tanto, es una vocación a vivir a Cristo en la propia vida para ser, digámoslo así, el medio por el cual Jesucristo va a llegar a todas las personas con las cuales uno se va encontrando en el camino. ¿Cuál es la vida real del sacerdote? La vida primero del seminario indudablemente es que el joven viva su vida normal. Es decir, que hay tiempos de estudio, hay tiempos de oración, hay tiempos de recreación, hay tiempos de apostolado. Y la idea es que el joven en cada uno de esos momentos y de esos tiempos se manifieste como es, para nosotros poder ir ayudándolo en este proceso. Y luego en la vida sacerdotal es lo mismo. Si yo me configuro con Cristo es para vivir a Cristo en mi vida y en todo mi quehacer. Por lo tanto, es el hombre sacerdote el que comparte con su familia, el que comparte con su feligreses, el que juega un partido de fútbol, el que está viendo televisión, el que comparte quizá un trago con los amigos, es el hombre sacerdote. Y como tal, indudablemente uno tiene que ser reflejo de Jesucristo para los demás, sin perder esa identidad propia, que es otro Cristo. Padre Gustavo, ahora ya estamos desde el otro lado de la vereda, digamos, o sea, el sacerdote
¿Cómo mira el seminario hoy día? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es el recuerdo? Creo que el seminario es una estupenda casa de formación, es un tiempo muy bonito, pero es un tiempo que es limitado. Es un tiempo que es limitado, porque uno sabe que la vida, salvo de los formadores, que son pocos en la diócesis, la vida nuestra no mira al seminario, sino que mira al quehacer parroquial, a la parroquia, a los hospitales, a la universidad, al colegio, a todos los ámbitos donde uno puede encontrar gente con la que tratar, gente con la que compartir la fe, compartir gente a la que anunciarles el Evangelio, porque en definitiva nuestra misión como sacerdotes es anunciar el Evangelio de Jesucristo, que es el mismo. Entonces, bueno, ese anuncio del Evangelio ya se empieza a vivir en el seminario. Y en la medida en que vamos teniendo una vida de oración, como decía el Padre, de estudio, de fraternidad, también de esparcimiento, de deporte, de compartir alegrías, tristezas, gozos y esperanza, bueno, también vamos preparando nuestro corazón para realmente llegar a ser aquello que estamos llamados a hacer, que es ser pastores al estilo de Jesucristo, buenos pastores, al estilo de Jesús, buen pastor. Porque el sacerdocio ministerial no mira a otra cosa sino a hacer realidad el sacerdocio bautismal. Y tiene su razón de ser en el sacerdocio bautismal que todos tenemos. Porque todo cristiano es sacerdote. Todo cristiano tiene la posibilidad de ofrecerse completamente al buen Padre de Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, ofrecer su trabajo, ofrecer las relaciones familiares, las relaciones de amistad, profesionales, las alegrías, las penas, las tristezas, los gozos. Todo es ofrecible, todo es ofrendable, todo es sacrificable. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser sacerdocio. Sacerdocio común, el sacerdocio santo del pueblo, que es la Iglesia. Y nosotros, como sacerdotes ministeriales, ministros del Señor, estamos llamados a hacer posible el ejercicio de ese sacerdocio común que nosotros también tenemos que ejercerlo. Porque en definitiva, como dice Agustín, San Agustín, el gran obispo de Hipona, en algún momento en una homilía, en algún escrito, decía, con ustedes soy cristiano, podríamos decir, soy sacerdote común. Para ustedes soy el obispo, sacerdote ministerial. El primero es motivo de salvación. El segundo puede ser motivo de condenación. Es una gran responsabilidad. Me salvo por el sacerdocio común. Esa es la causa de la santidad, no la ordenación, no lo que he recibido. Lo recibido está para ser dado, para posibilitar el ejercicio del sacerdocio común de todos nuestros hermanos y el propio también. ¿Cómo fueron esos momentos de la ordenación sacerdotal, previo a la ordenación, en el mismo momento? Bueno, yo quisiera contarles una anécdota. Quisiera volver atrás para que no dejé un paréntesis delante a propósito de la familia carnal. El 27 de febrero fui, a propósito del 27F, fui a celebrar el matrimonio de una compañera de colegio, muy querida. Y estábamos en la fiesta, en el cóctel, y ya iban a entrar los niños a clase. Yo ya estoy en una edad en que mis compañeros tienen todos hijos que van al colegio, en fin, de hecho algunos ya bastante grandes. Y claro, estaban hablando de los uniformes, Entonces yo les dije, mira, yo no tengo estas variables porque, claro, yo no tengo hijos. Entonces un compañero me tomó el brazo. En realidad era un amigo de mi compañera. Y me dijo, padre, nosotros somos sus hijos. Y esto me lo dijo una persona, un hermano en la fe. Y en realidad como que me hizo comprender una cosa que yo ya había meditado muchas veces en lo racional, en lo intelectual, pero en realidad me hizo
caer ahí patentemente en una verdad. Bueno, cierro el paréntesis. Vamos a la anécdota que te iba a contar. La verdad es que el día anterior estaba un poquito nervioso, obviamente. Venía esta gran gracia. Y me tomé algo para poder dormir en la noche anterior. Y igual me desperté a las 4:30 de la mañana. Y dije, ya, no voy a seguir durmiendo. O sea, está claro que no voy a dormir. Así que tomé mis pilchas deportivas y me fui trotando desde mi casa ahí en Los Orientes hasta Reñaca. Entré, le pedí al nochero de la parroquia Nuestra Señora Santa María de los Ángeles que abriera el templo, oré junto al Señor un ratito y de vuelta estaba bueno el mar, así que a las 6 de la mañana un buen piquero, una nadada en el mar y después de vuelta a mi casa. Mi mamá, que se había levantado temprano también, pero no cachó que yo había salido a trotar. Y cuando abrió mi pieza y vio que yo no estaba, pensó, chuta, le dio miedo y se fue. Pero la verdad es que no, había salido a trotar, a botar un poco las tensiones y creo que fue bueno antes de la ordenación. Esa fue como una anécdota que ya con eso no me olvido del día de mi ordenación, lo voy a tener muy claro y me sirvió también para estar despejado en la celebración misma, que la viví con gran intensidad, con gran alegría y con gran paz también, ¿eh? Hartos lagrimones, eso sí, de emoción en varios momentos de la misa. Unas palabras al padre Huenche que me dijo cuando me revistió, me puso la estola, me dijo, acuérdate siempre del amor de Jesús por nosotros, ¿eh? Acuérdate siempre y del amor de Jesús por los hermanos, como para tenerlo así en el corazón y con gran gozo, sí. ¿Cómo es actualmente la situación en el tema vocacional? Porque los desafíos de hoy día Sí. son distintos a los de 20, 30 años atrás. Sí, a ver, en el tema vocacional indudablemente partimos de una realidad. Dios llama y llama siempre. Por lo tanto, no podemos mirar desde Dios y decir que no hay vocaciones. Vocaciones hay y están. El asunto es cómo nosotros trabajamos y cultivamos esas vocaciones. De qué forma la iglesia, nosotros los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, la gente que participamos de la iglesia, plantea este proyecto de la llamada de Dios a los jóvenes de hoy. Frente a todas estas situaciones que hemos conocido bien, que se han vivido en la iglesia, la imagen que la misma iglesia está presentando, o a veces nosotros mismos los sacerdotes, cómo vivimos nuestro sacerdocio, que a lo mejor no motiva o no entusiasma a un joven que puede tener la inquietud. Es un desafío. Y yo creo que ahí nosotros, digámoslo así, sacerdotes, religiosos, religiosas, tenemos que cuestionarnos cómo los jóvenes de hoy están percibiendo esta consagración, de manera que ellos, ¿por qué razón no la están siguiendo o la están siguiendo? Hay algo muy hermoso que dice el Papa en la invitación, en el documento sobre este año de la misericordia. Invita a que la Iglesia manifieste la misericordia, que es una hermosa llamada para mostrar un nuevo rostro de la Iglesia. No el rostro de la Iglesia de una Iglesia tal vez herida, con problemas, sino teniendo conciencia de todas esas situaciones que nos ha tocado vivir, manifestar este nuevo rostro que es propio de la Iglesia, la misericordia. Dios se define como un Dios misericordioso y nosotros tenemos que presentar esta imagen. Por lo tanto, a lo mejor viviendo esta imagen que el Señor nos propone, indudablemente que tiene que ser motivador para que otros jóvenes quieran, ese es el camino que yo estoy buscando. Ahora, de acuerdo a lo que hablaba el padre, ¿no es cierto?, Gustavo, en cuanto a, podríamos llamar, entre comillas, estas locuras de haberse bañado en el mar. Los chiquillos, o la gente, más que los jóvenes, creen que el seminarista o el sacerdote joven pierde su espontaneidad, digamos, su naturaleza espontánea al entrar en un proceso de formación. ¿Qué tanto es así, qué tanto no?
lo decía hace un momento, se trata de que el joven viva su proceso formativo con normalidad, que sea él, de manera que así vaya viviendo en su propia vida y encarnando en su propia vida este ideal de Jesucristo. No se trata de cambiar a la persona, sino fundamentalmente potenciar todo aquello bueno que uno trae y que también el joven sea capaz de decir, hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar, precisamente en función de este ministerio sacerdotal, de este ser otro Cristo. Entonces, es un proceso, por eso están los formadores que vamos acompañando este proceso para ir ayudando. Indudablemente, como tú lo decías hace un momento, no termina esto con el sacerdocio, con la ordenación sacerdotal. Gustavo y yo tenemos muchas cosas que seguir trabajando en nuestra vida y potenciar otras muchas. Por lo tanto, ese acompañamiento es imprescindible y necesario. Pero no se trata de que nos apaguemos o nos silenciemos, sino muy por el contrario, trayendo todo lo que traemos de nuestros hogares y de lo que nos ha tocado vivir, precisamente eso, potenciarlo, lanzarlo en esta perspectiva de ser otro Cristo. ¿Cuáles son los proyectos vocacionales en el seminario? ¿Cuáles son los desafíos del seminario en términos vocacionales? La verdad que nos hemos lanzado e iniciado este año con varios proyectos vocacionales. El primero de ellos, estamos haciendo encuentros en decanatos. Ya tuvimos uno en el decanato en Quillota y todos sus alrededores. Para Pentecostés tendremos uno en Quilpué, con las parroquias y los colegios también, y se está preparando otro para Viña del Mar, donde participen los jóvenes de las parroquias. También hemos lanzado una campaña Tu sí por un sí, es decir, que usted rece por las vocaciones sacerdotales para que ese sí que usted está rezando por las vocaciones mueva el sí de un joven, de una señorita, para seguir a Jesucristo. Por eso yo invito a los jóvenes que se acerquen a sus párrocos, a las religiosas o a los diáconos, pregunten, está la posibilidad de ir al seminario, llamar por teléfono, para todos, no solamente los sacerdotes y los diáconos y las religiosas, sino que todos los que somos parte de la iglesia somos promotores vocacionales. Por lo tanto, es indispensable que todos nos preocupemos por el incremento de las vocaciones a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. Si todos nos preocupamos y estamos en este plan, indudablemente nuestros seminarios se van a llenar. Muy bien. Gustavo, ¿quieres decirnos algo más antes de cerrar nuestro programa? Yo quisiera pedirle a los que han visto este programa que recen por mí. Eso es lo que quisiera pedirle. Encantados, nos comprometemos desde ya y yo creo que muchos de nuestros televidentes así lo van a hacer, que yo creo que muchos también son enfermos, ¿no es cierto?, que están desde su lecho de enfermo, pueden ayudar, pero profundamente al tema y a la causa de las vocaciones, Claro que sí. ofreciendo sus dolores. Yo quiero, no antes de cerrar el programa, felicitar también a la parroquia de Casablanca, donde está Alejandro, porque hoy día Alejandro lo destacó. 4 sacerdotes de esa parroquia en esta última generación, 4. Los hermanos Lizama, el padre Diego, que está en Calera, y Alejandro. Entonces, él, ¿a qué le atribuía esto? Que se reencantaron también, ¿no es cierto? Y lo atrayente fue el testimonio de su párroco. No vamos a dar nombre del párroco, pero ellos se encantaron justamente con el testimonio sacerdotal del párroco del momento. Así que unas felicidades para Casablanca y que ojalá también sea el ejemplo para muchas parroquias más. Indudablemente. Queridos hermanos, agradecerles una vez más, agradecerle también al Padre Gracias Claudio, por la invitación. al Padre Gustavo, haber compartido con nosotros y hacerse esta pregunta: ¿por qué rezar por la vocación del hijo del vecino? ¿Por qué no rezar porque un hijo mío puede llegar a la vida sacerdotal o a la vida consagrada? ¿Por qué no rezar porque un nieto puede llegar a la vida sacerdotal o consagrada? Y a ti, joven, que nos estás viendo en este momento, ¿por qué no te cuestionas y preguntas: Señor, a lo mejor yo también estoy llamado a seguirte? Si Dios quiere, nos vemos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Que tengan ustedes una muy buena tarde en familia. Gracias.